La semana pasada, en directo, nos llamó Carlos de Madrid, que tenía la siguiente duda. ¿Qué técnicos y con qué criterios se determinan las velocidades en las curvas? Las velocidades en las curvas. Las de la carretera, dependiendo de su anchura de vía, si tiene... Bueno, pues hemos buscado un experto que pueda responder a estas cuestiones. Y hemos encontrado a Roberto Ramos, que es director de formación de la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas. La autoridad, vaya. Hola, Totalmente, Roberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a salir de dudas. Vamos a ver, ¿quién decide la velocidad límite a la que se debe tomar una curva, como nos preguntaba el oyente? Pues mira, voy a empezar contestándoos a la pregunta que no se pone a ojo. Eso que nadie lo piense. Luego se escuchan muchas teorías oscuras de esta es la primera señal que tenían, o pasaron con un coche bueno, dijeron, pues esta 70 se puede tomar bien, o en absoluto. Hay un montón de factores, pero por resumirlos, una de las principales cosas que se tiene en cuenta es la velocidad de aproximación a la curva. Y luego, si la curva tiene un radio constante, si la curva se va cerrando o se va abriendo... Ahora, Roberto, todo esto tienes que traducírmelo para mí, que no entiendo nada de lo que estás diciendo. Pues mira, por ejemplo, no es lo mismo cuando se señaliza la velocidad de una curva si la recta justo anterior pues llegas a 60 y esa curva pues prácticamente con bajar 10 kilómetros por hora es suficiente, pues se pone una señal de 50, así es muy a grosso modo, pero y ya está. Pero si la velocidad de aproximación a esa misma curva, con ese mismo radio de giro, con ese mismo peralte, la inclinación que tiene, que cuando tomamos la curva vemos que nos ponemos un poco de lado. Eso es el peralte, eso se llama peralte. El peralte, vale. Ese es el peralte. Si con todas las condiciones iguales, pero ya en vez de llegar a 60, a esa curva, que finalmente la hemos puesto de 50, veo que llego a 90, pues probablemente a lo mejor esa curva, en vez de ponerle un 50, hay que ponerle un 40. ¿Por qué? Porque también está el factor humano, que hay que estimar que un conductor que llega a 90 no va a bajar toda la velocidad que se le está diciendo. Y sobre todo hay que señalizar la vía, además toda su estructura, las marcas viales, todos los paneles que nos van diciendo, estos paneles que vemos con unas flechitas azules y blancas, sí, que cuando veamos, por ejemplo, 3 paneles, uno encima del otro, cuidado, eso significa que la transición de la velocidad que llevo a la velocidad que va a haber en la curva tiene esos 3 saltos, que son 3 saltos de velocidad sin entrar en números. Pero Roberto, ¿y qué persona es? ¿Quién es? ¿Qué titulación tiene o qué cargo tiene la persona que va en el coche diciendo, esto tiene un peralte, esto ponlo a 50? No, eso primero se hace sobre plano y eso te lo hace un ingeniero de caminos o un ingeniero de obra civil. Claro, o sea, y está calculadísimo. Y sobre todo también, por ejemplo, para poder a lo mejor trazar la curva con un poquito más de velocidad, pero con las mismas garantías de seguridad, se inclina 1 grado más la carretera y se le pone una curva de transición, o sea, porque no llegamos recto y de repente cogemos con un compás y es curvo, se pone una transición que se llama, tiene un nombre muy bonito, que se llama clotoide, que es que eso que nos damos cuenta en muchas curvas, que llegamos y dices, mira, suelto el volante y no giro y estoy tomando la curva. Eso es porque está muy bien trazada sobre plano, que lo hace el ingeniero, y está calculando pues todas las fuerzas transversales que hay, etcétera, etcétera. La complicación, cuando nosotros vamos en el coche, muchas veces pensamos lo sencillo que es, no sé cómo han puesto esta señal ahí y demás, pues toda la complicación técnica y además el vocabulario que me parece maravilloso de este mundo en el que nos acabas de introducir, Roberto. Te volveremos a llamar otro día porque veo que esto da mucho de sí, la clotoide, el peralte. Roberto, muchísimas gracias. De nada. Un abrazo y hasta la próxima. Un saludo. Chao.